¿En dónde estoy? Llevo demasiado tiempo perdido aquí. No recuerdo ni cómo llegué. Hace un año estaba en la Tierra y ahora estoy aquí. Y aquí no hay literalmente nada, nada, nada. A menos... Nah, no creo que esté en la nada. Ya saben, el lugar que estaba antes de que naciera el universo. Demonios, ¿ahora cómo salgo de aquí? Ni los grandes científicos saben cómo se originó el Big Bang. ¿Yo qué voy a saber? Aparte, no hay algo aquí que me ayude salvo esa partícula rara. ¿Qué es eso? Algo me dice que no la toque, pero ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Lo ven? Nada sucedió. ¿Por qué creí que ese círculo? ¿Qué es eso que brilla? ¿Acaso son estrellas? ¿En dónde estoy? ¿Acaso estoy en un planeta? ¡Genial! El universo nació otra vez. Bueno, salió mejor de lo que esperaba. Es hermoso, ¿cierto? El universo siempre ha sido espectacular, sobre todo misterioso. Al día de hoy se sabe mucho de él. Sin embargo, faltan muchas preguntas por contestar, y estamos muy lejos de comprenderlo en su totalidad. Aunque la pregunta más importante es, ¿habrá un día en que la humanidad lo entienda? Estos son tres misterios los cuales el universo alberga, demostrando la naturaleza completamente atípica que puede tener este lugar. Esos rincones oscuros de la galaxia guardan un secreto increíble que todavía ningún humano es capaz de revelarlo. Esto es el universo y sus tres latentes. Después de varios años de estudio, un científico brillante descubrió una anomalía muy importante que cambiaría la historia de la ciencia para siempre. A base de evidencias y observaciones, Edwin Hubble concluyó lo siguiente: el universo se expande. Este científico se fiaba en que, si bien el universo se expandía, tendría que haber un momento el cual dejaría de hacerlo, y ahí es cuando probó estar equivocado. Verás, en 1990, unos científicos descubrieron que el universo no solo se expande, sino que acelera al momento de hacerlo. Esto alzó una cuestión que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar. ¿Qué es lo que hace que la expansión acelere? Debe de haber algo, una fuente de energía que haga posible esto. Bueno, a esta fuente de energía se le llama energía oscura, y nadie sabe de dónde viene. Es como si lanzaras una pelota hacia arriba. Naturalmente, la pelota regresaría a ti debido a la gravedad, pero en este caso la pelota simplemente se iría volando, cada vez más rápido. Ahora, esto es un problema, y puede sonar muy drástico. Si la expansión sigue acelerando, el universo dejará de existir.
Gracias a la aceleración, la gravedad no será capaz de mantener los átomos en su lugar, y cualquier cosa en el universo, incluyéndonos, simplemente desvanecería. Claro, obviamente, si esta supuesta fuerza oscura no se le acaba la energía, pero si sí se le acaba, entonces el universo se volverá estático y nos salvaremos. Bueno, por un tiempo. Debido a la gravedad, el universo se volverá a contraer, generando unas temperaturas altísimas que de todos modos acabaría con cualquier cosa en el universo. Aunque no es motivo de preocuparse, ya que para que esto suceda, deberán de pasar un número incalculable de años. Y antes de su debacle, en cada esquina del universo, la belleza y la vida rebosará sin cesar. Antes de que éste se convierta en muerto y vacío. Ahora, ¿dónde estaré? ¿Quién dijo eso? Has estado allí todo este tiempo. ¿De qué estás hablando? Sí, lo vi hacerlo. ¿Yo? ¿Yo qué tengo de especial? ¿Quién es el ingeniero? Tú fuiste el que me mandó a la nada, ¿cierto? ¿Acaso eres el universo? ¿Qué sueño tan más raro? El universo. ¿Por qué está tan frío? ¿A dónde se ha ido todo el firmamento? ¿Será que... ¡Oh, rayos! El universo está llegando a su límite de expansión, y si no deja de hacerlo, muy pronto desaparecerá. Ningún átomo podrá volver a encontrarse con otro, y se habrá perdido todo. Al parecer, eso no fue un sueño. Entonces significa que el universo necesita de mi ayuda. Voy a tener que confiar en la palabra de ese extraño si quiero que el cosmos perdure. ¿Qué fue lo que me había dicho? Sí, ya recordé. Me dijo que tenía que hablar con un tal ingeniero y que lo podría encontrar en el Gran Atractor.
Sin embargo, ese lugar a donde voy sigue siendo un gran misterio para la humanidad. Se sabe que existe una anomalía tan poderosa que cualquier cosa en el universo es atraída por este lugar. Científicos creen que como esta fuerza es tan dominante respecto a todo el espacio, dudan que se trate de una fuerza gravitacional como se le fue atribuida con anterioridad. Ellos creen que se trata de alguna otra fuerza tan potente que todavía la humanidad no ha descubierto. La Vía Láctea es arrastrada hacia esa extraña región a una velocidad de 600 kilómetros por segundo. Y como había dicho antes, no solo nuestra galaxia se ve afectada, sino también todo el universo. En 1970 se pudo observar cómo las galaxias se alejaban de la nuestra. A pesar de esto, no fue confundido este fenómeno con la expansión Hubble, por una simple razón. Todas las galaxias se dirigían a una cierta región del espacio, determinando que, entonces, no se alejaban, sino que eran aladas hacia algo. De ahí viene su famoso nombre, el Gran Atractor. El inconveniente del Gran Atractor es que nadie sabe qué puede ser. Sí, varios astrónomos han intentado estudiar esta peculiaridad, pero el problema es que se encuentra en la zona de evasión. Esta zona es donde los gases y el polvo cósmico están tan densamente concentrados que es imposible mirar a través de ella. Esa es la razón de su nombre. Si quieres estudiar al universo, tienes que evadir esta zona. De todos modos, unos científicos se las arreglaron para poder tan siquiera estudiar un poco de este sitio. Gracias al telescopio Parker, ahora conocemos que el Gran Atractor está a más de 200 millones años luz. Eso significa que está más allá del universo observable, en lo enteramente desconocido por la humanidad, sobrepasando el horizonte cosmológico. A ver, déjenme entender algo. ¿Acaso esto no contradice la expansión? Si la expansión hace que todo el universo se disperse y el Gran Atractor nos agrupa, entonces, ¿estas fuerzas no se contrarrestarían? Eso solo puede significar una cosa: que la expansión ha ganado y ahora es la fuerza autoritaria en el universo y que nada podrá pararla. Todas las demás fuerzas se someten a ella. ¡Maldición! Es más serio de lo que pensaba. De todos modos, si quisiera ir allá y hablar con el susodicho ingeniero, no tengo forma de hacerlo. Esa voz. El extraño. ¡Otra vez tú! ¿Dónde estás? ¿Es eso posible? Lo haré. Cierto, no hay tiempo para preguntas. Dime, ¿dónde está aquella cosa que me mencionas? ¿A qué te refieres con que no sabes?
¿Extraño? ¡Extraño! Oh, rayos. Creo que de verdad no sabe. Vientos. ¿Por dónde empiezo? ¡Claro! Recuerdo que alguien una vez me dijo, si estás perdido, solo mira al horizonte. ¿Acaso eso será? Al parecer será un largo viaje. No entiendo a este tal ingeniero. No puedo comprender el porqué de acabar con algo tan hermoso.
Extraño. No es nada. Extraño, ¿puedo preguntarte algo? Apareciste de la nada y escucho tu voz en todas partes. ¿Quién eres? Lo sospechaba. Dime otra cosa. ¿Quién es ese tal ingeniero? El creador de todo, ¿eh? Entonces voy a conocer a Dios. ¿Y acaso tú puedes entenderte? Sabes, he dedicado mi vida a estudiarte. Siento que la he desperdiciado, ahora sabiendo lo poco que sé de ti. Verás, hace 14 billones de años, eras un punto tan chiquito. No medías más que un átomo. A pesar de tu tamaño, eras un pequeño acaudalado. Eras un punto infinitamente denso y caliente, hasta que algo sucedió y estallaste. Había nacido el espacio y tiempo. No existía otra cosa más que energía pura. Fue aquí cuando surgió la llamada superfuerza, que no es más que la combinación de todas las fuerzas fundamentales que hoy conocemos. Esta susodicha superfuerza gobernaba a este extraño y oscuro universo, hasta que un día decidió separarse, creando las fuerzas de la naturaleza que hoy conocemos: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. En ese momento, debido al inmenso calor, no era posible que partículas se pudiesen formar, hasta que el universo se empezó a expandir. Y te enfriaste. Y esas partículas pudieron unirse, haciendo protones y neutrones. Y a su vez, estos se fusionaron, creando el núcleo del primer elemento, el helio. El universo se hacía cada vez más frío, y esto permitió que los electrones se acoplaran al núcleo, surgiendo el segundo elemento, el hidrógeno.
aparecieron grandes nubes de estos dos elementos. Se unían cada vez más por la fuerza de gravedad, hasta que se compactaron tanto que nació la primera galaxia, y en su centro, la primera estrella. En el centro de estas estrellas se fabricaron todos los demás elementos y se distribuyeron en todo el universo cuando éstas murieron, generando grandes explosiones, llamadas supernovas. Hace 4.600 millones de años, fue como nació el único sol que he conocido. Es por eso que soy polvo de estrella, porque los elementos que me conforman nacieron dentro de una. Soy una parte de ti. No lo había pensado. Esa es la historia. No es tan larga, pero sin duda es fascinante. Sí, un gran misterio. Quizás solo el ingeniero lo entienda. Dime, ¿qué pasa? ¡Changos! ¿Qué fue eso? No me digas. ¿Viste cómo lo hice? Es muy difícil controlar esta cosa. ¡No, maldita sea! Estoy bien, aunque esta nave no lo estará por mucho tiempo. Más que listo.
Extraño. Fallé. Lo siento. Lo siento mucho. Ingeniero, ¿por qué? Hay cosas que sobrepasan nuestro entendimiento, que nos aterran por no conocer la naturaleza de la misma. Nos abruma saber que quizá nunca logremos asimilar aquellas manías. No todo será raciocinio de nuestro entendimiento. Y eso está bien. ¿No es en sí la vida un gran misterio? Que lo desconocido le da sentido a nuestros propósitos, que de la oscuridad puede nacer un pequeño rayo de luz, que el todo nunca fue lo mismo y nunca lo volverá a ser. Yo acepté lo que ha creado y acepté lo que nunca inferiré. He renunciado y eso está bien. Observar las estrellas y nada más, porque no puedo escucharlas. No sabes si lloran, si ríen, si juegan. No lo sabes y nunca lo sabrás. Ahora acepte que lo que ha creado, ni siquiera usted lo entiende. Y no por eso tenemos que destruir aquello que nos atemoriza. Más bien, debemos de acoger lo que nos agobia y tratar de hacerlo para uno mismo. Aceptar que no lo entenderemos todo. Y nunca lo haremos. Y eso está bien. Lo he aceptado antes de que lo crease. Nunca lo entenderé. Pero comprendo la razón por la cual debe de vivir. Recuerdo cuando no podía sobrellevar mi desasosiego de respuestas. Miré lo que había creado y tuve miedo. Traté de encontrar una explicación para todo, pero al final nunca comprendí nada. Y en ese momento entendí que nunca lo entendería. Y eso está bien. El universo está más allá de nuestro entendimiento. A veces las cosas son así y no hay forma de cambiarlas. Queremos saber el por qué, pero solo nos responden con dudas llanas.
Queremos saciar nuestras preguntas, pero solo se convierten en misterios. Y he aprendido a amarlos. Ahora lo entiendo. No temes de él, temes a que él muera. Quieres hacer que siempre viva, para que nunca deje de existir. ¿Por qué? Cuando tu corazón se haga uno mismo con el tiempo y tu alma se une con el espacio, cuando mires más allá del cosmos, lo comprenderás. El universo renacerá y siempre lo hará. Es momento de que partas y veas cómo un nuevo universo nace. Extraño. Ahora lo entiendo.